Los españoles no llegan a América solos. Cuando viene Hernán Cortés, Pánfilo de Narváez, Garay, los tres que son los grandes conquistadores que hacen la conquista de lo que fue la Nueva España, todos vienen como mujeres. Allí estaba yo revisando precisamente una lista de 32 mujeres que vinieron con los españoles. En la conquista muchas tomaron parte, tomaron las armas, lucharon al lado de los conquistadores. Todas están mencionadas por Bernal Díaz del Castillo, por muchos otros historiadores. Hacían todas estas funciones que hacen actualmente los servicios médicos. Cuando caían heridos en la guerra, ellas los curaban. Toda la función de intendencia la hicieron ellas en la guerra de conquista. Les preparaban los alimentos, ellas les preparaban la comida. A los que salían en las batallas heridos, ellas los curaban, los vendaban, los alentaban para que siguieran allí. Todo lo que pudieron hicieron, les daban ánimos y entraban a los combates rezando o cantando o tomando las armas ellas mismas en la batalla. Vienen de todo. No se pueden poner leyes, todas eran esposas, no es cierto. Unas eran amigas, otras esposas y otras amantes, de todas había. Son gentes generalmente de condición bastante baja y muchas que habían sido amantes en la Española, en las islas, que habían llegado con los primeros descubridores, ¿no? Y muchas de ellas no se habían casado cuando vinieron, pero luego aquí se hacen amigas de estos y se hacen sus amantes y terminan siendo sus esposas y van a formar las primeras familias mexicanas. Sí, porque son los hijos que nacen aquí, en México, hijos de ellas, ¿verdad? La mujer tenía pues una condición muy baja, ¿no? Entonces la Malinche, por ejemplo, se la regalan a Cortés, junto con otro grupo de indias. Cuando van llegando a los diferentes pueblos, también allí cuando ellos triunfan, les regalan un grupo de mujeres. En Tlaxcala les regalan a las preciosas mujeres, ¿verdad? Hijas de los reyes. Entonces Cortés, ¿qué hace? Las reparte entre sus soldados. ¿Quién quiere estas niñas preciosas que nos han regalado? Y unas terminan después casándose con ellas. Muchos nada más las tienen como amantes, pero otras se casan con ellas cuando pasa el tiempo. Cortés no. Cortés puede meterse, ya verán cómo se mete con la Malinche, luego abusará de Isabel Moctezuma, que ese fue un abuso porque era una chiquilla, tenía como 14, 15 años, cuando en Coyoacán ya ganada la ciudad. La tiene en su palacio, el rey se le ha encomendado y él que la cuide como su tesoro y dice, yo la tengo junto a mí para cuidarla, pero un día es débil y se acuesta con ella, ¿verdad? Iba a tener una hija con ella, hija que Isabel nunca quiso. Isabel quiso a los hijos de sus esposos, Andrés, por ejemplo, hijo de un esposo, a todos los Cano Moctezuma, pero porque ella se había cansado y se reconocían como hijos de la princesa de México. Lo otro, ella decía, es el hijo de un abuso. Esa la tenía, sí, pero no junto a ella. La tuvieron, un pariente de Cortés fue el que se dedicó a educarla y darle una buena vida y todo eso. Pero los hijos de Isabel son los Cano Moctezuma, ¿verdad? Y el otro que tuvo primero. Nuestra sociedad está formada de español con español y de español con indígena.
Si usted escarba en las familias mexicanas, por muchas generaciones atrás, siempre encuentra, aunque los vea claritos de ojos azules y demás, siempre hay un indígena. ¿Por qué no? Porque ya es una mezcla que no se ve denigrante para nadie. Después fue novohispano con novohispano o novohispano con indígena, según, ¿verdad? Ya es que habían nacido aquí por varias generaciones y que se estaban casando entre ellos. Y entonces, ya casados los novohispanos entre ellos, forman la sociedad novohispana, ¿verdad? Hijos de españoles nacidos aquí o hijos de españoles e indígenas nacidos aquí. Bueno, lo básico es que se prohíbe la poligamia. Un indígena podía tener muchas esposas, una que era la más importante y las otras como concubinas, pero todas podían vivir con él. En general no tenían muchas esposas porque costaba mucho mantener eso, ¿no? Los hombres muy ricos sí tenían, los príncipes tenían muchas esposas. El pueblo sí podría tener varias y no se veía mal, pero en general van hacia una esposa. Y esto de la monogamia, cuando tal vez sí les haya creado algún problema porque estaban acostumbrados a tener varias, pero no es una cosa que se imponga por una ley, ahora van a ser nada más una esposa porque así lo dice el Estado. No, esto está fundamentado en los principios católicos, en los principios cristianos, y ellos, para aceptarlo, primero se convierten a la religión cristiana. Cuando ellos se convierten, entonces saben que solo pueden tener una esposa, según la ley de Dios, la monogamia. Entonces, al aceptar la religión, al bautizarse, al hacerse cristianos, aceptan la religión con todas sus prescripciones y entonces dejan la poligamia. Eso va unido a la conversión, ¿eh? Dentro de los grupos españoles también ocurrió esto. Ellos estaban casados con una sola mujer, ¿verdad? Española generalmente. Están casados con una sola mujer, pero sí tenían amantes escondidas. Muchos hombres que tuvieron amantes son muy conocidos. Toda la vida que yo conozco de la humanidad, sí ha habido prostitutas. Las hubo en la época antigua, la Edad Media, la ha ido en la época moderna, en todos los tiempos ha habido prostitutas. Y la prostitución ha sido reglamentada por los gobiernos. El gobierno español reglamentó la existencia de las prostitutas. Venían con permiso de España, pero no se les permitía establecerse en cualquier lado. Solo estaba permitido en un barrio antiguo. Por ejemplo, allí por la calle de San Juan de Dios, por esa zona, hay una casa, hay una calle que lleva el nombre de ellas, que sí estaba permitido y nada más en esa calle podían estar. No podían estar en otros lados. Los hombres que querían servirse de ellas tenían que ir a esas casas y ahí servirse de ellas. Pero no estaba permitido que ejercieran la prostitución en la calle. Estas estaban muy reglamentadas y se veían que tenían alguna enfermedad porque las contraían, ¿verdad? Pues entonces las llevaban a los hospitales y no les permitían, como ya dije hace un rato, seguir ejerciendo la prostitución. Ese era el papel de las prostitutas, y no solo las había aquí, las había en Puebla, las había en Guadalajara, las había en Oaxaca, pero todas reglamentadas por el gobierno. La familia se forma de acuerdo a las disposiciones de la Iglesia, monógama, el padre y la madre. El papá es el que dirige a la familia, es el que tiene con su esposa sus hijos, ¿verdad? Él verá en darles casa, darles alimentación, vestido, un lugar donde estén bien y que los hijos sean educados, todo eso ve el padre, ¿verdad?
Entonces el padre tenía que dedicarse a sus negocios, a su trabajo, para que de los productos de ellos pueda sostener a su familia.